Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Amén. Vamos a ponernos sobre los pies y vamos a iniciar el servicio. Bendito Rey Eterno, venimos ante ti en esta hora, Padre, agradecidos contigo, Señor, por este hermoso día, Padre. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tu mano, tu diestra de poder nos ha sostenido, nos has resguardado, Padre, de todo mal. Y te suplicamos en esta hora, Señor, que tú limpies todo nuestro ser, que de nuestros labios, Padre Santo, pueda salir una alabanza, Dios mío, sincera, honesta a ti, Señor, y pueda ser agradable, Dios mío, a ti. Te rogamos, Padre Santo, que en esta hora seas tú, Dios mío, haciéndote sentir en este lugar, en nuestros corazones, Padre, que queremos salir transformados, renovados de este lugar, Padre Santo, llenos y empoderados de ti, Señor. Así que, Padre, gracias, muchas gracias, Señor. En esta tarde, Señor, te pedimos que seas tú sanando corazones, sanando heridas del alma, Dios mío, y que podamos, Señor, escuchar en tu palabra, esa palabra que necesitamos, Señor, para salir fortalecidos y seguir adelante, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El amor de nuestro Dios va más allá de lo que podamos imaginar. A veces en nuestro diario vivir hacemos cosas que en nuestra manera nos sentimos lejos del Señor, pero siempre nuestro Padre está ahí con sus brazos extendidos esperándonos para expresarnos ese amor tan grande. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso, y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí, y tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mi Señor, y tu amor por mí. Si tiene un corazón agradecido, nos vamos a decirle:
eso que te amo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo. Cántale con todo su corazón. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por su gracia, por su muerte en la cruz, que podemos estar aquí con un corazón libre. Aunque fallamos, sabemos que Cristo ya pagó por nuestros pecados y no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar la salvación. Pero por la gracia de tu nombre te alabaré, Señor. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Sola del Calvario te adoraré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda mi devoción, con toda la devoción te alabaré, con toda mi gratitud saltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas, te alabaré, alábame, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré.
pueda amar con tanto amor que pueda dar su vida así como Él la dio por nosotros. Tu fidelidad, Señor, va más allá, Dios mío, de lo que podamos pensar, imaginar. A ti, Señor, le damos nuestra alabanza en esta hora. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Bendigo grande es tu fidelidad. Fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Es más, si está en necesidad, cántele. Y quiero estar en tu presencia. De todo su corazón, cántele. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Si está sediento, dígale, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dígale, dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber.
Padre Santo, estar en tu presencia, deleitarme en ti, Señor. Y esos momentos de reencontrarme contigo, Padre Santo, en esos momentos de adoración, Padre Santo, no quisiera que terminara, Padre. Es aquí, Señor, donde nuestra alma necesita estar, Señor, sumergido en tu presencia, Padre, llenándonos de ti, Señor, saciando nuestra sed, Dios mío, de ti. Queremos más y más de tu manantial, Señor. Ahora, Señor, habla nuestras vidas. Llénanos, Padre Santo, con tu palabra. Y quizá tu pueblo, Señor, dispuesto a escuchar el mensaje que tú traes para nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Tuya la gloria y la honra, Padre. Unge los labios de tu siervo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre. Y amén. Bueno, muy buenas tardes. Puede tomar asiento, por favor, y vamos a continuar con nuestra serie sobre el reino de Dios. Gracias, César, por las alabanzas, y yo creo que todos y cada uno de nosotros necesitamos de ese manantial, de esa agua fresca que nos ayuda, ¿verdad? Y nos da la energía, podríamos decir, la fuerza para seguir adelante cada día. A pesar de tantas desgracias que están ocurriendo en esos tiempos, tantas como balaceras, tantas cosas malas que ocurren en este mundo, pero gracias a Dios que nos ha mantenido a nosotros pues ahorita aquí vivos y saludables, o por lo menos estamos firmes en su palabra. Vamos a continuar con el reino de Dios, y este es el segundo mensaje de la serie. Recuerden que la semana pasada hablamos la antepasada hablamos de la introducción a lo que era el reino de Dios y cómo el reino de Dios se presenta a través, se manifiesta desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento, hasta que llegamos a Malaquías y principios del Nuevo Testamento. Bueno, el propósito de la serie, como siempre, hay un propósito en cada mensaje, es de que usted pueda aprender y reconocer lo que es el reino de Dios, para que cuando a usted le pregunten, hermano, dígame del reino, ¿qué es?, usted pueda dar una respuesta de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y una respuesta bíblica, una respuesta respaldada por las Escrituras. Porque hay personas que piensan que el reino de Dios aún no ha llegado. Otros dirán que el reino de Dios está en los cielos. Hay personas que dicen que el reino de Dios ya llegó. Pero, ¿qué es lo que nos dicen las Escrituras, la palabra de Dios? Bueno, es lo que vamos a ver a través de esta serie, ir indagando a través de los mensajes. ¿Qué es lo que se refiere sobre el reino de Dios o el reino de los cielos? Recuerden que le dije que era lo mismo, reino de Dios y reino de los cielos. Por cierto, ¿sabe usted cuál fue el mensaje o el tema del cual Jesús habló más durante su ministerio aquí en la tierra? ¿Cuál cree que fue? Hay personas que dicen que fue el dinero. Claro, ¿verdad? En las zonas donde traen el evangelio de prosperidad, donde le hablan de que todo va a salir bien cuando venga el evangelio, y dice que el dinero es el tema principal que Jesús habló. Bueno, no fue el dinero, tampoco fue el pecado, tampoco fue el amor, tampoco fue el perdón o el infierno, ¿verdad? Entonces dice que el infierno, sino que la enseñanza principal de Jesús durante sus 3 años fue el reino de Dios, hablar del reino de Dios. Mire, a continuación le voy a dar una serie de pasajes bíblicos donde muestran lo importante que era para Jesús que la gente, y hoy en la actualidad, nosotros entendiéramos lo que es el reino de Dios. Son varios pasajes bíblicos, así que ojalá me puedan seguir, pero son fáciles. Cuando Jesús predicó por primera vez, cuando Él empezó su ministerio, recuerda que viene del desierto después de pasar 40 días y 40 noches, empieza su ministerio en Galilea. ¿Qué fue lo que enseñó? Bueno, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Después, Jesús recorrió las sinagogas en Galilea, ¿okay? No ha salido de la región de Galilea. ¿Qué enseñaba Jesús en las sinagogas? Mira, iba y predicando el evangelio del reino. Después de anunciar el evangelio del reino de Dios en Galilea, o sea, en la región de Galilea, Jesús dijo, bueno, es necesario
que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Para cumplir con el propósito, o sea, la razón por la cual el Padre lo había enviado de predicar el reino de Dios, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Está viendo la importancia que era para Jesús hablar del reino de Dios? Cuando los 12 ya estuvieron con él y pasaron un tiempo, Jesús un cierto día los reúne, les llama y dicen: vengan, mira, necesito que vayan y hagan qué. Y los envió a predicar el reino de Dios. Tiempo después, Jesús tomó a 70 discípulos y los envió de 2 en 2 y les dijo: miren, vayan delante de mí a las ciudades donde yo voy a llegar. Cuando lleguen a las ciudades, por favor anuncien que el reino anuncien que si aceptan el evangelio, siempre les va a ir bien en todo. Eso fue lo que les dijo. Quiero que vayan y anuncien que entre más siembren, pues más cosechan, ¿verdad? Entre más dinero des, más reciben. No, ¿qué fue lo que les dijo? Dice: vayan y díganle a las personas: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Y por último, cuando Jesús resucitó, después de la muerte en la cruz, Jesús resucitó. Él estuvo por 40 días aquí en esta tierra. ¿Qué cree que enseñó durante esos 40 días? Les estuvo hablando a las personas, a los apóstoles, a los discípulos, les continuó hablándoles acerca del reino de Dios. Se da cuenta, pues, lo importante que era para Jesús hablar sobre el reino de Dios. Si es importante para él, yo creo que para nosotros también debemos de aprender qué es lo que quiso decir Jesús sobre eso. En el primer mensaje que Jesús tuvo en público, ya vimos lo que dijo, vimos lo que apareció en Mateo. La primera vez que se da a conocer el primer mensaje, Jesús menciona 4 cosas, ¿ok? 2 de ellas son, ¿cómo le llaman? Son declaraciones sobre el reino. Va a dar 2 declaraciones sobre el reino y 2 ordenanzas o 2 órdenes para aquellas personas que están escuchando hablar del reino, ¿ok? Mire, ponga atención a lo que dijo Jesús. Recuerde, es la primera presentación, el primer evento en público de Jesús, la primera predicación. ¿Y qué fue lo que dijo? El tiempo se ha cumplido. 2 declaraciones del reino. El tiempo se ha cumplido. Y la segunda: y el reino de Dios se ha acercado. Enseguida vienen 2 órdenes: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a ver cada una de estas 4 partes, ¿verdad? Es parte de la secuencia, de la introducción, del principio de lo que es el reino. Al final les explico qué es lo que vamos a continuar el próximo domingo. Pero vamos a ver qué es lo que Jesús dijo. Vamos a dividir este versículo en 4 partes y le voy a explicar cada una de ellas. El tiempo se ha cumplido. ¿A qué se refirió Jesús con esto? ¿Por qué dijo a las personas, a los judíos: señores y señoras, el tiempo se ha cumplido? ¿Por qué? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Bueno, Jesús habla del cumplimiento de la promesa que Dios había dado de enviarles un Salvador. Lo vimos la semana pasada, Isaías capítulo 9, versículo 1, del 1 en adelante, donde habla del nacimiento del Mesías y la llegada del Salvador. Isaías 9:1. Bueno, cuando recuerda que Jesús entró a una sinagoga, era el día de reposo. Jesús llega a la sinagoga y, como era de costumbre, en los días se leía las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, Jesús se pone de pie y le entregan el libro de Isaías. Jesús lo abre precisamente en el lugar donde dice lo siguiente. Dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Cuando Jesús terminó de leer esto, me imagino que enredó el rollo, fue y se sentó de nuevo a las bancas o a las sillitas, y Jesús notó que la gente se le quedaba viendo. Quizás Jesús no leyó el pasaje que era del día de hoy, o se equivocó del libro, no sé. Pero la gente estaba viendo a Jesús. En eso Jesús les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Quiero que entienda esto. Literalmente Jesús está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios que ustedes esperaban, ¿verdad? Acaba de leer lo de Isaías y ahora está diciendo: en mí se cumple esa profecía. Pero había un problema, como siempre hay problemas. ¿Cuál era? Que Jesús está dando testimonio o está testificando sobre él mismo. Y Jesús sabe que cuando uno testifica sobre sí mismo, como que no tiene mucha validez. Por ejemplo, usted, varón o hermana, puede decir que es el mejor padre, es el mejor esposo, el mejor hijo, la mejor hija, el mejor trabajador del mundo, pero eso es lo que usted dice de usted. Yo quiero escuchar lo que otras personas están diciendo para verificar si es cierto. O también quiero ver sus acciones de que realmente es un buen trabajador, un buen padre, un buen hijo, ¿verdad? Porque uno se puede echar flores a sí mismo, pero es mejor cuando otros se las echan. Por ahí en México hay un dicho muy famoso que dice: de lengua me como, ¿cómo? De lengua me como un taco, ¿verdad? Como diciendo, estás diciendo eso, pero pues es lo que tú dices. Jesús sabía que si él decía que él era el Mesías, como que había problemas. Él mismo lo dijo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No es de que Jesús haya hablado mentiras, se refiere que la gente iba a dudar. Bueno, pues eso es lo que tú dices. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que realmente eso ocurrió? ¿Cuáles son las pruebas de que realmente en Jesús se había cumplido el tiempo? O sea, el tiempo se había cumplido, lo que dijo al principio. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Creo que son 4 pruebas las que traigo. Primero, tenemos el testimonio de Juan el Bautista, ¿ok? Juan el Bautista dice Jesús: otro es el que da testimonio acerca de mí. Ya no soy yo solo, otro da testimonio. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista, cuál fue el testimonio de él? ¿Qué fue lo que él dijo? Bueno, cuando estaba en el río, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está señalando, apuntando o refiriéndose ¿a quién? A Jesús. La gente vio lo que lo que Juan dijo de Jesús. Ese es el testimonio de Juan. Enseguida tenemos el testimonio de Dios Padre, ¿verdad? Jesús dijo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Cuál fue el testimonio de Dios Padre sobre Jesús? Cuando Jesús estaba siendo bautizado, recuerde que se escuchó una voz del cielo que decía que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí tenemos a Dios Padre dando testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, quien había enviado para cumplir las promesas. Bueno, también tenemos que otro testimonio más, las obras que Jesús hizo. Miren, Juan 5:36, las mismas obras, está hablando Jesús, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, ¿ok? Es lo que está diciendo Jesús. Bueno, ¿a qué obras se refiere? Son las señales que él hacía mientras iba a las ciudades a predicar el Evangelio. ¿Cuál fue la primera señal que él hizo? En la ciudad de Caná, convertir el agua en vino. Fíjense lo que ocurrió, lo que dice la palabra, referente a ese milagro, a esa obra. Este principio de señales, o sea, ese primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, ¿para qué fue? Manifestó que su gloria y sus discípulos creyeron en él.
Recuerden lo más, entre paréntesis, era indispensable que en aquellos tiempos, cuando Jesús empezaba a dar el Evangelio, que sus palabras fueran acompañadas con obras, con milagros. Por eso siempre vemos a Jesús haciendo milagros, porque es lo que dijo Isaías que iba a ocurrir. Los ciegos mirarán, habrá sanación, habrá liberación. Entonces Jesús estaba demostrando a través de eso que estaba haciendo exactamente lo que el profeta Isaías había dicho. Una de las más grandes señales que Jesús hizo, uno dice que fue caminar en el agua, fue la gran señal, pero no lo vieron muchas personas. Una de las más grandes señales que Jesús hizo fue alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Sabemos que hasta sobró alimento, ¿verdad? Sobraron canastitas de alimento que la gente toda se llevó de lonche para el día siguiente. Bueno, la gente que estaba presente ahí, cuando vio lo que Jesús hizo, hablando de las obras, mire lo que dice. Aquellos hombres entonces, a toda la gente, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir del mundo. Inmediatamente, ¿qué es lo que quieren hacer con Jesús? Van, lo quieren agarrar, y entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Hacerle rey. Recuerden que vamos a la secuencia del reino. Volvió a retirarse al monte solo. No era el tiempo aún. Jesús tenía que seguir con su ministerio. No había llegado el tiempo para que Además, ellos lo querían poner como rey, pero no en el sentido en el cual él había venido, sino lo querían poner como rey para que fuera a pelear con los romanos, a liberarlos. Bueno, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Dios Padre, el testimonio de las obras que Jesús hizo, todas ellas confirmaban que en realidad el tiempo había llegado, que el cumplimiento de las promesas se había hecho efectiva en Jesús, que fue lo primero que vimos, ¿verdad? En Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. La segunda declaración, ¿cuál fue? ¿Recuerda? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. A pesar de que en la actualidad hablamos del reino de Dios, o el reino de Dios es para todas las naciones, para el mundo entero, ¿okay? No es para una sola ciudad, en la actualidad es para el mundo entero. En aquel tiempo, cuando Jesús empezó a hablar del reino de Dios, el reino de Dios era exclusivamente ¿para quién? Para los hijos, para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, para el pueblo de Dios. No era para todo el mundo, ¿ok? Era exclusivamente para ellos. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios había hecho desde que empezó con Abraham: de ti crearé un pueblo y una nación, y los haré sacerdotes y nación santa, ¿verdad? Era para Israel, no era para los gentiles, no era para otras naciones. Cuando Jesús les dice a los apóstoles, recuerda que mandó a los 12, ya lo vimos, les dio instrucciones antes de enviarlos. ¿Qué fue lo que les dijo? Bueno, mire, vayan, pero por camino de gentiles no vayan. Gentiles son las personas que no son judíos, ¿ok? Y en ciudades samaritanos, no, entre los samaritanos eran una revoltura entre judíos y otras naciones, otras nacionalidades, o sea, no eran judíos puros. Y si no vayan con ellos, vayan mejor con la casa perdida de Israel. Entonces Jesús claramente le está diciendo: vayan y anuncien el reino de Dios, pero solamente al pueblo de Israel. Por eso, cuando a Jesús le preguntaron en cierta ocasión, los israelitas le preguntaron a Jesús sobre el reino de Dios, no le preguntaron: oye Jesús, ¿y dónde está el reino de Dios? Porque ya sabían que el reino de Dios era solamente para ellos, para su nación, para su pueblo. No preguntan: ¿y dónde está pues el reino de Dios? La pregunta que ellos hacen, ¿cuál fue? ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? O sea, ellos querían saber cuándo se iba a manifestar, cómo se iban a dar cuenta de que el reino de Dios ya estaba ahí. Ciegos, ¿verdad? Porque Jesús había dicho: el reino de Dios ya está aquí. Y ellos preguntando todavía que cuándo había de venir el reino de Dios. Entonces,
que el reino de Dios era para la nación de Israel. ¿Cómo se iba a manifestar? ¿Qué iba a ocurrir? Bueno, ¿cuándo vamos a ser liberados? Básicamente podría ser la pregunta. ¿Cuándo vamos a ser liberados? ¿De quiénes? De la opresión de los romanos. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús cuando le preguntaron eso? ¿Recuerdan? Estos incrédulos. El reino de Dios está entre ustedes. Me están preguntando que cuándo va a venir y no se han dado cuenta de que ya está aquí. Es lo que le está diciendo Jesús. En Jesús dicen más adelante, les dice la gente, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente, o sea, de seguro, más claro que ni el agua, que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, durante la serie vamos a escudriñar más sobre el reino de Dios y por qué dijo Jesús que el reino ya estaba entre ellos. Solo quiero que entienda ahorita lo siguiente, ¿okay? Sobre este punto. Una cosa, en el presente, en la actualidad, en estos momentos, en el 2022, el reino de Dios está aquí, ¿ok? Pero Él se establecerá en el futuro, ¿verdad? Está como medio confuso, como que está aquí pero va a llegar en el futuro. Bueno, le voy a decir para que me entiendan. En el presente tenemos el reino de Dios en este mundo, ¿ok? Pero el reinado del reino de Dios llegará en el futuro, cuando Jesús venga, ¿verdad? Que va a ir ¿cómo va a llegar Él? Como rey, ¿ok? El reino ya está preparándose, el reinado va a ser en el futuro, ¿ok? Esa es una diferencia. Bueno, ya vimos las dos declaraciones. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. A continuación vamos a ver las siguientes dos órdenes que Jesús dio. Podríamos decir que fueron órdenes o fueron peticiones, no fueron opciones. Bueno, si quieren arrepiéntanse, o si quieren nomás arrepiéntanse, pero no crean, o crean y no arrepiéntanse, no, ¿ok? Fueron órdenes, arrepentidos y creer en el Evangelio. Vamos a ver cada una de ellas. Primeramente, arrepiéntanse. Arrepiéntanse era lo que se pedía a quien escuchaba el mensaje del reino. Fue lo primero que dijo Juan el Bautista cuando él empezó su ministerio público en el río Jordán. ¿Recuerda qué fue lo que dijo? Arrepiéntanse o arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús envió a los 12 apóstoles, ya otra repetición, a predicar el reino de Dios, ¿qué fue lo que les decía que tenían? ¿A poco creen que los apóstoles llegaban a las sinagogas, abrían la puerta y gritaban, ¡hey, el reino de Dios se ha acercado! Vamos a otra sinagoga, ¡el reino de Dios se ha acercado! No. Iban y hablaban y hacían la primera declaración. ¿Qué fue lo que dijeron los apóstoles cuando iban a hablar del reino? Y saliendo predicaban que los hombres, ¿qué tenían que hacer? Que se arrepintiesen. Era necesario, indispensable que la persona que escuchara hablar del reino de Dios se arrepintiera de lo que ante Dios. Bueno, la gente que realmente quería recibir el reino no tenía que pagar dinero, no tenía que hacer mandas, no tenía que hacer ofrendas especiales, no tenía que hacer sacrificios, no tenía que ir haciendo, ¿cómo le llaman? Penitencias o cumpliendo con algunas ordenanzas puestas por el hombre. No, lo primero que tenían que hacer es arrepentirse para recibir el reino de Dios. Recuerda que le preguntaba a la gente, a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dijo arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Había cientos y cientos de personas ahí con él. ¿Qué le preguntó la gente a Juan el Bautista? Oye Juan, dices que nos arrepintamos, pero ¿qué quieres que hagamos? O sea, ¿cómo voy a demostrar que me he arrepentido? Juan el Bautista, ¿qué les dice a Juan? Bueno, si quieren demostrar, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Así como está el fruto del Espíritu, por sus frutos lo reconocerán. Bueno, también hagan frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren que se han arrepentido. ¿Cómo?
Bueno, a los cobradores de impuestos, que les dijo, oigan, gente del IRS, no cobren de más, cobren lo justo, o sea, no anden cobrando de más a las personas. ¿Qué le está dando a entender? Sean honrados, demuestre que se han arrepentido siendo honrados, siendo justos. A la gente, ¿verdad? Le decía, y la gente preguntaba, ¿y nosotros cómo nos vamos a arrepentir? O a demostrar ese arrepentimiento. Fácil. Si tienes 2 túnicas en tu casa, si tienes 2 pares de zapatos, 2 abrigos, si tienes algo que no ocupas, que tienes de más, mira, dáselo al que no tiene. Arrepiéntate demostrando tu amor por el prójimo. Es lo que le está diciendo Jesús. Después unos soldados que estaban ahí también le preguntaron, ¿y nosotros qué hacemos, Jesús? Bueno, ustedes no se aprovechen de su posición, no anden extorsionando a la gente. En otras palabras, haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Tenían que demostrar su arrepentimiento de una manera que la gente los pudiera ver. Miren, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que es de corazón, se demuestra con un cambio de mente y un cambio de comportamiento. Cuando verdaderamente la gente se arrepiente, también actúa diferente. El arrepentimiento lleva un cambio. El arrepentimiento no se demuestra con emociones. ¿Qué es lo que normalmente hace la gente? Empieza a llorar, demostrando su emoción. El arrepentimiento, escuchen, no se demuestra con emociones, se demuestra con acciones, con hechos. Demuestre que realmente se ha arrepentido por lo que ha hecho o por lo que le hizo la persona. No puede arrepentirse de algo y de repente dar la media vuelta y volver a hacer lo mismo. Ese no es arrepentimiento. Ese vendría siendo probablemente simplemente no me arrepentí, pero el remordimiento. Me remuerde la conciencia. No, que te remuerde el corazón, dice el Señor. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso hablando de tener una nueva vida en Cristo. O sea, de ser nuevos, de ser diferentes. Fíjese lo que le dice. Ya no anden como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. O sea, ustedes que ya son hijos de Dios, que ya pertenecen al pueblo de Dios, que lo han recibido en su corazón, sean diferentes. Hablando del arrepentimiento, arrepiéntanse de las cosas pasadas. He aquí, todo es hecho nuevo, por lo tanto, ¿qué? No, hasta le hemos cantado, no quiero volver atrás. El arrepentimiento se demuestra con acciones, ¿ok? Con hechos. Mi amor, ya no lo vuelvo a hacer, demuéstramelo por favor. Quiero ver, ¿ok? Y no espere que cuando usted diga, ay, me arrepiento, la otra persona inmediatamente, pues le va a costar trabajo en ocasiones demostrar ese arrepentimiento. Bueno, arrepentidos, dijo Jesús. ¿Cuál fue la siguiente orden? Creer en el Evangelio. Arrepéntanse y crean en el Evangelio del reino, ¿correcto? Bueno, crean en las buenas nuevas, dice Jesús, el mensaje. Crean que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios está aquí. El creer en el Evangelio, como ya ha dicho Jesús, implicaba que ellos creyeran que Jesús realmente era el Mesías, el Hijo de Dios. Mire, usted no puede arrepentirse, hablando de las cosas de Dios, usted no puede arrepentirse sin creer. Y no puede creer sin haberse arrepentido. Ya vimos que el arrepentimiento se demuestra ¿cómo? Por acciones. El arrepentimiento. Pero ¿cómo yo voy a demostrar que creo? ¿Cómo se demuestra? Si pudiéramos decir, ¿cuál es si Juan hubiera dicho, haz pues frutos dignos de creer? ¿Cuáles serían los frutos de creer? ¿Cómo se demuestra que yo realmente creo en la palabra de Dios? Bueno, la primera es que tiene que hacer obedecer la palabra de Dios. Quien cree y no obedece, no cree. ¿Okay? Quien cree, pero no quien dice creer, pero no obedece, realmente no cree. Dice Jesús, oye, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que te digo. O sea, ¿por qué no obedeces la palabra?
si dices que me crees. La persona que dice creer, pero no obedece, mire, simplemente está jugando a la iglesieta, a la iglesita chiquita. Simplemente están jugando a eso. Se están engañando a ellos mismos. Piensan que, pues aquí estoy los domingos, aquí estoy los miércoles, aquí estoy en esto, estoy en lo otro, pero en realidad si no obedeces, dice, ¿qué estás haciendo? Entonces, en cierta ocasión, Jesús hizo una comparación entre el hombre que obedece y el hombre que no obedece. ¿Ok? Fíjense lo que dijo Jesús. Cualquiera pues que oye mis palabras y las hace o las obedece, ¿qué ocurre? Lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre algo sólido. Pero cualquiera que me oye las palabras y no las hace, o sea, no las obedece, lo compararé a un hombre insensato, a alguien necio, alguien terco, alguien imprudente, insensato, que edificó su casa sobre la arena, ¿verdad? Y usted puede leer el pasaje y ver lo que ocurrió. Bueno, el creer se demuestra por la obediencia. 2, el creer también se demuestra haciendo la voluntad de Dios. Si usted dice que cree y al final de cuentas haces lo que te da tu gana, lo que tú quieras, entonces realmente no crees. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿cuál? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, vas a demostrar que crees obedeciendo al Señor, haciendo su voluntad y ¿cuál más? Permaneciendo en su palabra. Jesús le había dicho a un grupo de judíos que ya habían creído en Él. Ellos decían que creían y de repente Jesús les dice, oiga, si ustedes permanecen en mí, o sea, ya habían creído en Él. Y les dijo, si ustedes permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos, que tienen que permanecer en la palabra. ¿Por qué? Porque es necesario saber qué es lo que el Señor te pide. Para eso necesitas ¿qué? Necesitas escudriñar la Biblia, necesitas leer la Biblia, necesitas estudiar la palabra, necesitas meditar en ella, necesitas aprendértela poco a poco. No se quiere aprender todo el libro y versículo por versículo todo, a lo general o algo básico, léala, apréndasela y mantenerse en la palabra de Dios. Si usted quiere realmente creer, tiene que permanecer en su palabra, ¿ok? En la oración. Las 2 órdenes que dio Jesús a quien escuche el mensaje fueron ¿cuáles? Arrepiéntanse y crean. Escuchen lo que le voy a decir. El arrepentimiento me enseña a que separado de Jesús nada puedo hacer. Jesús lo dijo, separado de mí nada puedo hacer. El arrepentimiento me enseña que separado de Jesús nada puedo hacer. El creer me enseña a mí que sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven la diferencia? El arrepentimiento me enseña que separado de Él nada puedo hacer. Y creer me enseña que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los dos unidos. El arrepentimiento empieza ¿cómo? Pidiendo perdón. El creer empieza ¿cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Cada uno tiene su principio y usted se puede dar realmente si realmente lo está siguiendo. Para terminar, en Hechos, si puede pasar el grupo de alabanza de una vez. En Hechos tenemos la historia de un carcelero. Él nos habla de la ciudad de Filipos. Y este carcelero, acuérdate que adentro estaba Pablo y otros de sus compañeros, no recuerdo el nombre. Pero si les ocurrió algo y luego de repente ellos, las puertas se abrieron, el carcelero dijo, si ya se fueron ellos me voy a quitar la vida porque antes de que el rey me mande fusilar, pues yo me la quito. Pablo le dice, espérate, no, aquí estamos todavía, no tienes que hacer nada. O sea, teniendo la libertad de irse, no lo hicieron. Podríamos decir que cuidaron su testimonio. ¿Cómo iban a hacer
personas que están huyendo de la ley y testificar de Jesús. ¿Qué fue lo que les preguntó el carcelero? Este carcelero hizo la pregunta más importante de su vida a Pablo. ¿Qué fue lo que le dijo? Dice Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo hacer para pertenecer al reino de Dios? ¿Cómo puedo hacer para que mis pecados sean perdonados? ¿Cómo puedo hacer para tener ese gozo, esa dicha que ustedes tenían cuando estaban encarcelados, pero sin embargo no actuaron como los demás? Dime, ¿cómo puedo hacer yo, Pablo, para ser salvo? Pablo les dice, oh mira, ¿quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús dijo las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio, o las buenas nuevas, porque Evangelio son las buenas, el Evangelio quiere decir buenas nuevas. Las buenas nuevas del reino de Dios son para aquellos que creen o que se arrepienten y que creen. No tiene caso que es como irle a hablar a una persona de bajos recursos, una persona que realmente no tiene los medios, irle a hablar del reino de Disneylandia a un niño. Mira, el reino de Disneylandia es como, ¿cómo le diré? Para que, bueno, es como ponerles algo que probablemente sea difícil para ellos, no imposible, difícil para ellos realizar. Jesús dice, si quieren realmente ustedes pertenecer, estar en el reino de Dios, lo único que tienen que hacer es arrepentirse y creer. El arrepentimiento empieza por pedir perdón. Puedes empezar pidiendo perdón a Dios, ¿por qué? Por el mal comportamiento, por haberlo desobedecido, por las veces que no has hecho su voluntad, por haberlo dejado, haberlo desechado de tu vida. Puedes empezar a pedir perdón a las personas que has ofendido, que has lastimado, que has defraudado, personas que les has quedado mal, personas que les has hecho algún tipo de daño. Ese es el tipo de arrepentimiento. Y lo demuestras con acción. Así que yo te invito el día de hoy, primeramente, a pedirle perdón a Dios. Empieza con la primera orden, arrepiéntate. El creer va a venir poquito después, cuando empieces a escudriñar, cuando empieces a leer, empieces a escuchar, empieces a convivir con gente que conoce del Evangelio y te empiezan a compartir, ¿ok? Pero empieza con el primer paso, arrepiéntate. Te invito a que te arrepientas el día de hoy y digas, Señor, realmente confieso que soy un pecador, que he hecho las cosas a mi manera, que no he creído en ti, pero tienes que empezar a hacerlo, confesarlo con tu boca, decirle, Señor, este día quiero empezar de nuevo. Este día quiero empezar a pertenecer o a ser miembro del reino de Dios. Confiesa ante Dios tus pecados. Ponte a cuentas con Él. Es lo único que te pide. A Dios nadie lo va a traer a la fuerza. Dice, tú da el primer paso. Ponte a cuentas con el Señor. Quiero decir que hoy puede ser el día de salvación para ti. Pero necesitas arrepentirte y empezar a creer. Fíjese lo que dice Lucas 2, digo que sí. Dice, habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que yo te invito, si tú realmente, y lo digo en general, porque hay personas que también escuchan a través del video, si solamente han estado jugando a la iglesita, a decirse ser cristianos, pero no han pasado por el proceso, un verdadero proceso de arrepentimiento, decirle, Señor, a partir de hoy quiero que gobiernes en mi vida, que gobiernes en mi corazón, quiero realmente ser una persona diferente, empezar de nuevo. Así que yo te invito a que hagas esta oración conmigo. O tal vez ya la has hecho, pero te has alejado. Hoy es el día de empezar de nuevo. Amén. Padre, te doy gracias primeramente por haberme recibido, Señor, por haber muerto por mí en la cruz. Te doy gracias por, Señor, tantas promesas que has hecho, Señor, y aún así, a pesar de que nosotros no las seguimos, no las hemos creído, has demostrado tu amor hacia cada uno de nosotros.
Te pido, Señor, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras malas acciones, que podamos ser obreros fieles, que podamos representarte de una manera digna, Señor, donde quiera que nosotros podamos estar. Que nuestro comportamiento no dependa tanto de con quién estoy, sino que somos tus hijos, Señor, que te representamos a ti, Señor, que la gente vea en nosotros tu imagen reflejada, Señor, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra persona. Señor, que ellos tengan el deseo de, como dice la alabanza, de beber de esa agua, de venir a ti, Señor, de saciarse de tu manantial, Señor, de recibir esa agua fresca y salir, Señor, de una manera cambiada, limpios, gozosos, Señor, porque tú moras en ellos. Así que, Padre bendito, te doy gracias por todo en este día. Y te pido por aquellas personas, Señor, que aún tienen un corazón duro, un corazón de piedra, Señor, que tú obres en ellos, que tú trabajes en sus personas, en sus corazones, y puedas transformarlos, Señor, porque el tiempo, Señor, los tiempos son difíciles y el tiempo se acerca, Señor, de tu venida. Así que queremos que toda nuestra familia esté presente, Señor, estar juntos, unidos, Señor, en ese día que tú te manifiestes, Señor, en las nubes, y nosotros poder ir hacia ti, Señor, y glorificarte, alabarte y bendecirte y darte las gracias por todo lo que hiciste, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, y aún por las cosas que nos has limitado, Señor, porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros. A ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno. Esa se la sabe. Tan hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso eres Jesús, es su poder, fue tu cruz, la que me salvó.
Gloria solo a ti, Señor. Solo tú eres digno, Padre Santo. Bendito eres hoy y siempre, Señor. Despídenos de este lugar, Padre, más no de tu presencia, Dios mío, en el nombre